Piense por un segundo en el activo más crítico de su empresa. Quizás su mente viaje inmediatamente hacia su flujo de caja, hacia la solidez de su cadena logística o hacia la seguridad encriptada de sus servidores de datos. Le aseguro que está cometiendo un error de cálculo monumental. El activo más crítico que sostiene la viabilidad de su negocio, la integridad de su patrimonio y la estabilidad de la economía global en este preciso instante, es un pulso electromagnético invisible, una señal microscópica que viaja a la velocidad de la luz desde el vacío espacial, a 20.000 kilómetros de altura. Y ese pulso, señores, acaba de convertirse en el objetivo principal y definitivo de la Tercera Guerra Mundial. Usted ha ingresado a la bóveda de inteligencia de Realpolitik 360. Aquí no perdemos el tiempo leyendo los titulares reciclados de la prensa masiva. Nosotros desensamblamos la arquitectura de los algoritmos, la logística y las armas silenciosas que realmente gobiernan el tablero geopolítico. Hoy vamos a desclasificar la anatomía de una guerra que ya ha comenzado, pero que sus ojos no pueden ver: la militarización total del espectro electromagnético. Vamos a explicarle con precisión quirúrgica por qué la próxima gran depresión económica no será provocada por las tasas de interés de un banco central, sino por la activación del protocolo de apagón. Analizaremos cómo potencias euroasiáticas han construido domos de negación de área que han vuelto obsoleto el armamento occidental y por qué el concepto de resiliencia analógica dejará de ser una teoría para convertirse en la inversión más rentable para la preservación de capital en esta década. Ajuste su perspectiva, silencie sus distracciones. Empezamos. Vector 1. La asimetría del espectro y la ceguera estratégica. Primer vector estratégico, la asimetría del espectro. Durante las últimas 4 décadas, los estados mayores de Occidente y los gigantes corporativos globales basaron su hegemonía en una sola premisa inquebrantable: la conectividad ininterrumpida. La doctrina militar moderna se apoya en el paradigma C4ISR: comando, control, comunicaciones, computadoras, inteligencia, vigilancia y reconocimiento. En el ecosistema actual, absolutamente todo, desde un misil de crucero de precisión hasta un buque de carga Ultra Panamax cruzando el estrecho de Hormuz, es una terminal dependiente de la constelación GPS. Pero la geografía del poder ha mutado. El conflicto interestatal ha migrado hacia un dominio no cinético: la guerra electrónica, conocida en los círculos de inteligencia como EV. Ya no se trata de destruir la infraestructura física del adversario con fuego de artillería. La nueva doctrina dicta dominar la física del espectro para provocar un parálisis sistémico. Para dimensionar la letalidad de esta amenaza, debemos elevar nuestro rigor analítico y diseccionar 3 tácticas fundamentales que los medios de comunicación confunden sistemáticamente: el jamming de saturación, el spoofing de inyección y la nueva frontera de la guerra electrónica cognitiva. El jamming representa la fuerza bruta. Consiste en proyectar ruido electromagnético de alta potencia sobre una frecuencia específica, inundando el canal hasta que los receptores del enemigo quedan completamente ensordecidos. Imagine un reflector antiaéreo apuntando directamente a sus ojos en una habitación oscura. No destruye su retina, pero lo incapacita totalmente para avanzar. Hemos presenciado ensayos de esto en el Mar Báltico, donde decenas de vuelos comerciales europeos han experimentado la pérdida súbita de sus sistemas de navegación al cruzar zonas de interferencia emitidas desde el enclave militar ruso de Kaliningrado. Pero la verdadera obra maestra del terror tecnológico, el arma que no deja huellas, es el spoofing. El spoofing no es un martillo táctico, es un bisturí algorítmico. En este escenario de infiltración, el atacante no bloquea su señal de navegación, la secuestra y la suplanta. Sistemas de guerra electrónica de grado militar interceptan la conexión de su buque comercial o de su flota de drones y le inyectan datos telemétricos profundamente alterados. Sus sistemas a bordo no registran ningún error. Los monitores de su puente de mando muestran luz verde y coordenadas normales.
pero en la realidad física, la inteligencia del adversario está dictando su rumbo. Usted cree que navega con seguridad por aguas internacionales, cuando algorítmicamente ha sido desviado hacia aguas territoriales hostiles, listo para ser embargado sin que se haya disparado una sola munición. Lo que estamos observando en el teatro de operaciones de Europa del Este y en el Mar Rojo son pruebas de estrés civilizacional en tiempo real. Complejos rusos de interferencia como el Pole 21 o el Krasuka 4 han demostrado la capacidad empírica de crear cúpulas invisibles que neutralizan la ventaja del armamento guiado de la OTAN. Los proyectiles más sofisticados y costosos de la ingeniería occidental, al penetrar estas burbujas electromagnéticas, pierden su enlace satelital y caen a tierra convertidos en simples rocas de acero inerte. Oriente ha logrado una epifanía estratégica. La hiperdigitalización de Occidente no es su mayor fortaleza, es, de hecho, su talón de Aquiles estructural. Segundo vector estratégico, el infarto financiero. Si usted asume que esta guerra silenciosa es una preocupación exclusiva de los almirantes y los ministerios de defensa, le sugiero que llame a su corredor de bolsa. La guerra electrónica contemporánea posee la capacidad técnica de evaporar billones de dólares de los mercados bursátiles globales en fracciones de segundo. Y la mecánica para ejecutar este colapso es escalofriantemente simple. Toda la arquitectura económica mundial respira a través de un acrónimo que la inmensa mayoría de los CEO desconoce, el PNT, posicionamiento, navegación y sincronización o timing en su concepción original. El ciudadano promedio comprende la función del posicionamiento para llegar a su oficina, pero la verdadera brujería matemática que sostiene al capitalismo de alta velocidad es la sincronización. Los satélites GNSS que orbitan el planeta albergan en su interior relojes atómicos de una precisión incomprensible para la mente humana. Cada red eléctrica inteligente, cada torre de transmisión de datos 5G y, lo que es infinitamente más crítico, cada servidor del sistema financiero internacional ajusta sus bases de datos basándose en los pulsos de microsegundos que dictan estos satélites. Proyectemos nuestra mirada hacia los servidores de Wall Street, la City de Londres o Frankfurt. Los mercados de capitales del siglo XXI están gobernados por el High Frequency Trading, o HFT, redes de inteligencia artificial y algoritmos predictivos que ejecutan millones de órdenes de compra, venta y arbitraje de derivados en milisegundos, para que los organismos reguladores mantengan el orden en este caos a la velocidad de la luz, y para que las cámaras de compensación validen la legalidad de cada contrato. Cada transacción electrónica requiere un timestamp, una marca de tiempo criptográfica inalterable, suministrada en tiempo real por el pulso satelital. Deténgase a pensar, ¿qué ocurre si una potencia extranjera ejecuta un ataque de spoofing y altera esa señal de tiempo en los servidores troncales de la Bolsa de Nueva York por una discrepancia de apenas 200 milisegundos? El resultado es un flash crash catastrófico. Los algoritmos de gestión de riesgo detectarían las discrepancias temporales masivas, interpretándolas como un fallo de integridad sistémica o un ataque de denegación de servicio. El software entraría en modo de supervivencia, desencadenando liquidaciones automáticas de activos a nivel global para proteger los márgenes. El sistema de transferencias interbancarias SWIFT comenzaría a rechazar operaciones transfronterizas por errores de latencia y desajustes en las claves de encriptación temporal. En un margen de 15 minutos, los reguladores se verían obligados a tirar del cable y apagar los mercados bursátiles del planeta para evitar la desintegración total de los contratos en papel. A nivel de la economía real tangible, el impacto en la cadena de suministro global paralizaría continentes enteros. Los megapuertos automatizados, desde Shanghái hasta Rotterdam, operan con grúas robóticas y vehículos guiados por satélite milimétricamente coreografiados. Un apagón de espectro de apenas 72 horas en cuellos de botella vitales como el Canal de Panamá o el Estrecho de Malaca aniquilaría el modelo de inventario just in time.
las fábricas ensambladoras de semiconductores en Taiwán y las líneas automotrices en Alemania detendrían sus operaciones por ruptura de suministro de componentes críticos. En respuesta, las aseguradoras marítimas de Lloyd's dispararían sus primas a niveles prohibitivos, inyectando un choque inflacionario violento e inmediato en el precio final de los bienes básicos. Vector 3. La guerra cognitiva y el espionaje corporativo. Para comprender la magnitud de la amenaza, debemos abandonar la idea de que la guerra electrónica solo bloquea señales. Hoy también las lee, las clasifica y las utiliza en su contra. Estamos ingresando a la era de la inteligencia de señales, o SIGINT, impulsada por inteligencia artificial. Las potencias no solo despliegan antenas para interferir la navegación, han desplegado redes masivas de espionaje electromagnético que operan como aspiradoras de datos en el vacío. Cada vez que una corporación multinacional transmite información logística sensible de barco a puerto, o cada vez que un directivo utiliza comunicaciones no blindadas sobre el estado de sus reservas energéticas, esas frecuencias son interceptadas. Aquí nace el concepto de guerra electrónica cognitiva. Los sistemas modernos ya no necesitan que un operador humano ajuste las frecuencias de interferencia. Poseen algoritmos de aprendizaje profundo que analizan el entorno electromagnético del adversario en tiempo real, identifican qué frecuencias están utilizando las flotas comerciales o militares y adaptan su patrón de bloqueo o interceptación en nanosegundos. Es una partida de ajedrez donde el tablero cambia sus propias reglas a la velocidad de la luz. Si su empresa opera infraestructura crítica, extracción minera, refinerías de petróleo o transporte naviero internacional, debe asumir como una realidad fáctica que sus patrones operativos están siendo monitoreados, decodificados y almacenados por actores estatales en sus repositorios de inteligencia. El silencio electromagnético ya no es una opción, es un privilegio que debe comprarse con tecnología militar adaptada al sector civil. Cuarto vector, el cuello de botella del silicio y la cadena de suministro física. Al desglosar este tablero, tropezamos con la ironía más grande del conflicto moderno. Para pelear una guerra invisible en las ondas de radio, se necesitan toneladas de materiales extremadamente físicos. Aquí es donde la ilusión del libre mercado occidental se estrella frontalmente con la brutal realidad de la soberanía de los recursos. La supremacía táctica de Rusia en operaciones de negación de área es complementada de manera simbiótica por el monopolio absoluto de China en la base material y geológica de la guerra electrónica. Los sistemas de radar AESA de estado sólido y los amplificadores de interferencia de nueva generación ya no pueden construirse con obleas de silicio tradicional. La fricción y el calor las destruirían. Hoy requieren la cúspide de la ciencia de materiales, los semiconductores de nitruro de galio. Estos microchips exóticos permiten emitir pulsos electromagnéticos de una potencia, ancho de banda y letalidad sin precedentes. El punto de quiebre estratégico para Occidente es el siguiente. La República Popular China controla, extrae y refina de manera hegemónica más del 80% del galio y el germanio a nivel mundial. Y en un movimiento de asfixia geopolítica ejecutado recientemente, Beijing impuso estrictas cuotas y controles de exportación sobre estos minerales críticos, esgrimiendo el escudo legal de la seguridad nacional. El mensaje del eje BRICS más es letal y transparente. Occidente y sus corporaciones pueden diseñar el software algorítmico más elegante en los laboratorios de Silicon Valley, pero la matriz física, la roca procesada necesaria para construir y reponer los escudos electromagnéticos, pertenece y obedece a Oriente. Si se desatara un conflicto logístico o militar prolongado, los países de la OTAN y las megacorporaciones occidentales enfrentarían un cuello de botella físico matemáticamente insalvable. No habría materia prima para reparar su propia infraestructura ciega. Durante las últimas 2 décadas de campañas contra insurgentes en Medio Oriente, los ejércitos occidentales y las petroleras multinacionales operaron en un espectro electromagnético prístino,
sin fricción de estados rivales. Esa comodidad generó atrofia institucional. Engendraron una dependencia sistémica hacia una red satelital que nunca había sido puesta a prueba. Hoy, la factura de esa complacencia ha llegado. Nos enfrentamos a una generación de comandantes de flota y jefes operativos corporativos que, literalmente, no sabrían cómo orientar sus naves, sus aviones de carga o sus cadenas de suministro si la pantalla de cristal de su GPS se apagara repentinamente esta medianoche. Síntesis estratégica, la balcanización del tiempo y el orden mundial. Llegamos a la síntesis operativa de nuestro informe. ¿Cómo se decodifica toda esta arquitectura de guerra para usted, el inversor, el directivo y el estratega encargado de preservar el patrimonio? Acepte esta premisa. Estamos presenciando los estertores finales de la globalización estandarizada y el nacimiento violento de la balcanización tecnológica. El globo terráqueo se está fracturando en ecosistemas cerrados y amurallados de navegación, datos y sincronización. Estados Unidos retiene su GPS, Europa defiende su sistema Galileo, Rusia consolida el GLONASS y China ha desplegado en su totalidad la constelación Beidou, obligando a sus aliados geoeconómicos en el sur global a integrarse a su red cuántica como condición innegociable para operar en la nueva ruta de la seda. El protocolo de apagón reescribe la teoría de juegos de la disuasión nuclear. Un Estado-nación soberano ya no necesita arriesgar un holocausto atómico, ni hundir un portaaviones de propulsión nuclear en el Pacífico para doblegar a una superpotencia rival. Basta con alterar el tejido del espectro electromagnético en una arteria comercial vital, utilizando el manto de la negación plausible para culpar a una supuesta tormenta solar geomagnética o a piratas informáticos independientes. El objetivo no es la destrucción física, es la asfixia del flujo de caja del adversario. La conclusión táctica para el liderazgo corporativo y estatal es fría e irrefutable. La hipereficiencia digital centralizada ha muerto, asesinada por su propia, extrema y arrogante fragilidad. El activo más valioso en el entorno corporativo y militar moderno ya no son los datos en la nube. Se llama resiliencia analógica. Las corporaciones con visión de Estado y las potencias soberanas están invirtiendo, en este preciso momento, decenas de miles de millones de dólares en la adquisición de sistemas de navegación inercial autónoma, brújulas giroscópicas, relojes atómicos terrestres y redes de fibra óptica submarina blindada que no dependan, bajo ninguna circunstancia, de la órbita terrestre. Aquel director ejecutivo o líder político que continúe basando su modelo de negocio, su logística internacional o la seguridad física de su nación en un único proveedor de red satelital es simplemente un rehén esperando pasivamente su orden de ejecución algorítmica. No nos encontramos al borde de una nueva y romántica guerra fría de debates ideológicos. Estamos inmersos y sumergidos en una guerra caliente, silenciosa y despiadada por el monopolio absoluto del tiempo financiero, la ubicación geográfica y el dominio del espectro. Conclusiones. El nivel de profundidad y análisis técnico que acaba de asimilar en los últimos minutos no lo encontrará en los canales de la televisión abierta ni en los complacientes informes de la prensa convencional de negocios. La información masiva está diseñada para entretener y es barata. La verdadera inteligencia estratégica es asimétrica, fría y exclusiva. Si su objetivo real es anticiparse a las placas tectónicas de la macroeconomía antes de que las masas sufran el impacto directo de sus consecuencias, y si tiene la responsabilidad de proteger sus activos corporativos y familiares de las guerras invisibles que hoy redibujan el tablero del poder mundial, suscríbase a Realpolitik 360 en este preciso momento y active la campana de alertas estratégicas. Antes de cerrar nuestra sesión, dejo esta interrogante crítica sobre la mesa para nuestra comunidad de analistas. Si los sistemas satelitales de sincronización global experimentaran un ataque de negación de área y un apagón total durante un periodo de 72 horas ininterrumpidas, ¿estaría su empresa, su cadena de valor o su fuente principal de ingresos preparada operativa y logísticamente
para sobrevivir a la desconexión total? Leeré y debatiré sus protocolos de contingencia en la sección de comentarios. Mantengan el radar encendido y la mente fría. Nos vemos en el próximo movimiento del tablero global.